Es que en el año 2012, el 8 de marzo, se firmó o se llegó a un acuerdo de paz entre algunas pandillas en El Salvador, de las más importantes, la Mara 13 y dos facciones de la pandilla 18th Street o la calle 18, que tuvieron su origen en Estados Unidos, pero que en los años 90 llegaron a El Salvador. La consecuencia de este acuerdo de paz entre estas maras fue una reducción drástica y dramática de los homicidios en su país. ¿Cómo es la historia? Veamos. Esta es una historia que comienza en marzo de 2012, cuando el, en ese momento, recién llegado ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, el general David Munguía Payés, idea un plan junto con uno de sus asesores, en ese momento el exdiputado Raúl Mijango, que era exdiputado del partido FMLN, que acaba de llegar al poder, ex miembro de ese partido. Idean un plan. ¿Qué tal si, en lugar de recurrir a los métodos tradicionales de represión de estas organizaciones, intentamos probar si es posible conversar con ellos, intentar reducir los homicidios a través de la conversación y del diálogo con estas organizaciones? Le plantean este escenario al presidente de la República, Mauricio Funes, y este aprueba la estrategia. Sin embargo, el presidente pone una condición, y es que, uno, esto no debe ser público, el experimento no debe conocerse por el público, que es, es más o menos comprensible esto en la medida en que los salvadoreños no somos una población anuente a este tipo de soluciones, pese a que ya nos ha sacado de más de un lío alguna vez. Si preguntas a la población salvadoreña, preferiría pena de muerte o medidas drásticas en contra de las pandillas. Entonces, salvaguardando su popularidad política, el presidente pide que este acuerdo sea secreto y que no sea ningún funcionario del gobierno el que se siente directamente a negociar o a dialogar con MS-13 y las dos facciones de Barrio 18. De manera que buscan a la Iglesia Católica. El Salvador es un país muy creyente. La Iglesia Católica todavía tiene ese poder de disuasión y, por decirlo de alguna manera resumida, una sotana es un buen cortafuegos para algunos sectores muy conservadores y muy poderosos que podían ser enemigos muy potentes del proceso. Entonces, buscan a tres obispos, los tres se niegan y finalmente recurren al obispo castrense. Este acepta y ellos son los encargados de conversar con las pandillas, que al finalmente llegan a un acuerdo que consiste en trasládanos a 15 líderes del penal de máxima seguridad y nosotros te garantizamos el control de las pandillas y la reducción de homicidios. Dicho y hecho, los traslados ocurrieron un sábado, el lunes los homicidios se habían desplomado. ¿Cuántos homicidios se les atribuyen a estas maras en El Salvador, a estas pandillas, José Luis? En realidad, un problema en general en las estrategias de seguridad en El Salvador es que nunca ha habido un trabajo sistematizado de comprensión del fenómeno ni de manejo de cifras. Digo esto porque las autoridades el ministro que impulsó esta tregua ha dicho y sostiene todavía que un 90% de los homicidios que se cometen en El Salvador, que son entre 3.000 y 4.000 por año en los últimos años, en un país muy pequeño de 6 millones de habitantes, una tasa altísima de homicidios, un 90% es atribuible a las pandillas. Sin embargo, si preguntas a jefes policiales, te hablan de cifras que rondan los 40, 50%. En realidad ha habido muy poco trabajo sistematizado y además como el nivel de impunidad y de al contrario, es tan alto y de judicialización de casos es tan bajo, es muy difícil realmente tener conocimiento profundo del nivel de presencia de las pandillas. A propósito de las crónicas publicadas por ustedes, están en Sala Negra, que es algo así como la sección judicial del diario El Faro, muy conocido, un periódico por internet, y acaban de presentar este libro en Estados Unidos, Crónicas Negras, desde una región que no cuenta, son crónicas justamente de Sala Negra de El Faro. Tiene un prólogo de John Lee Anderson y Alma Guillermo Prieto, periodista muy destacada, dice que esto es periodismo revolucionario y un privilegio para los lectores. Julio Marengo. Yo quería hacer un salto en el tiempo hacia el ahora. El presidente Funes acaba prácticamente de dar por muerta la tregua. Finalmente, después de que el presidente nunca se hizo
nunca se asumió padre de esta criatura, cuando en realidad de alguna manera lo era, llevaba mucho de su código genético. Finalmente el presidente parece que la está dando por muerta. ¿Qué se ha aprendido en este momento? Yo recuerdo hace un par de años que precisamente por invitación del Faro asistí a uno de estos foros que hacen cada año el periódico, y hablábamos con unos jefes policiales ahí que decían: nosotros sabemos que esto tiene una fecha de caducidad, que esto no es sostenible en el tiempo ad eternum, pero en el momento en que eso termina nosotros vamos a haber ganado una cantidad de inteligencia y de conocimiento interno de la pandilla que ni siquiera habíamos soñado tenerlo antes. Ahora primero les quiero preguntar, ¿en realidad está muerta la tregua o está, digamos, en la sala de emergencias esperando que llegue el nuevo gobierno? Y segundo, si terminara, ¿qué se ha aprendido? ¿Se ha ganado algo con la tregua? Yo suelo decir que la tregua lleva como un año, siguiendo tu metáfora, en coma inducido. Es decir, el gobierno, después de todo esto que comentaba Carlos, no tuvo, creo que, el carácter político o la claridad, sobre todo, además, sobrevino un contexto electoral que generó miedo a la reacción del público, si había inversión pública en reinserción de pandilleros, en las comunidades o en trabajo de prevención que estuviera muy cerca de las familias de pandilleros, que francamente era lo coherente con esta estrategia, ¿no? Digamos, de diálogo. El gobierno no fue capaz de hacerlo, no se atrevió a hacerlo. Las tensiones dentro del mismo proceso llevaron a que hubo ya temor de que se rompiera, y yo creo que todo el mundo bajó la intensidad de discusión y de búsqueda de solución por esta vía. Entonces, el proceso lleva como un año estancado. El presidente dice ahora que el proceso ha muerto porque en los últimos 6 meses, el nivel de homicidios ha repuntado de manera constante y ligera. No ha llegado todavía a los niveles anteriores. Lo cual es que es paradójico que el presidente... ¿Y ese repunte es un resultado directo de ese coma inducido, crees tú? Yo creo que es un resultado natural de la incapacidad, lógicamente, de las cúpulas de las pandillas de seguir manteniendo el freno de sus estructuras en la calle cuando no está sucediendo nada que compense esa decisión. No están recibiendo nada a cambio, ni siquiera en el escenario ideal de reinserción. Pero claro, también es digamos, paradójico que es curioso que el presidente declare muerto el proceso ahora que su gobierno está muerto. Es decir, el presidente Funes está a un mes de dejar el poder. Quiere arrastrar el final de su gobierno. En realidad, tregua, ¿no? Es interesante que la respuesta inmediata de las mismas pandillas y de los mediadores al día siguiente o a los 2 o 3 días ha sido decir: el proceso sigue, estamos esperando que llegue el nuevo gobierno para ver si ellos quieren o no involucrarse de nuevo en este diálogo.